Bien, queridos estudiantes, hoy tenemos con ustedes un área muy importante que se trata justamente de personal social. Vamos a tratar allí lo que son los desastres y riesgos relacionados con el medio ambiente. Nosotros vivimos en una zona muy fuerte donde pueden ocurrir desastres en cualquier momento. Estamos en situación de riesgo porque nuestra geografía gira en base al cinturón de fuego, que es un cinturón de masa volcánica que toca diferentes continentes y que puede provocar en muchas circunstancias, sobre todo sismos, huaicos, cualquier tipo de estos fenómenos que pueden ser lamentables para toda la población. Es por eso que tenemos que conocer este tema y después tomar las previsiones del caso para que en caso ocurra, porque esto no lo podemos evitar, en caso ocurra algún acontecimiento, nosotros sepamos de cierta medida qué hacer. Muy bien, empecemos entonces a definir primero y a distinguir qué es un desastre y qué cosa es un riesgo. Veamos aquí, dice aquí, desastre es la ocurrencia de un acontecimiento de consecuencias funestas, o sea, es un acontecimiento, un hecho, algo que no se puede evitar, que va a ocurrir y que cuyas consecuencias de este hecho pues van a ser muy lamentables, ¿no? Eso es en definitiva un desastre. Y veamos qué cosa es un riesgo. Riesgo es una probabilidad de un peligro, o sea, algo que puede ocurrir, ¿ya? De un peligro y que este peligro se convierta en un desastre. Ustedes saben que nosotros estamos en riesgo, ya les expliqué en cuanto a la naturaleza por este cinturón de fuego, estamos en riesgo por nuestra geografía misma que tenemos en costa, sierra y selva, sobre todo en la sierra por las montañas, pero tenemos que tener el conocimiento necesario en nuestros programas que tiene el gobierno para defendernos, como son el caso de defensa civil, cuyo conocimiento en base a profesionales distinguidos nos permite a nosotros poder analizar toda esta situación y tener las situaciones adecuadas para esto. Pero veamos también que los desastres no son del mismo tipo. Tenemos desastres provocados por la naturaleza y desastres provocados por el hombre. Los desastres que la naturaleza provoca, nosotros de repente no los vamos a poder controlar o evitar, pero sí podemos hacerlo con los desastres provocados por nosotros mismos, porque nosotros somos los que hacemos esto. Veamos por aquí, ¿cuáles son los naturales? Los desastres naturales, los que ocurren por lo general aquí en nuestra región, en nuestro país, son terremotos, huaicos, inundaciones, huracanes, en poca medida en la zona norte de nuestro país, cuando se presenta el fenómeno del Niño, en Piura, Tumbes, en la parte alta de nuestro Perú, en la parte norte de nuestro Perú, pues se presenta este tipo de situaciones de fenómenos naturales como son los huracanes. Y también tenemos en consecuencia, si es que hay un movimiento telúrico, sea en este caso en el mar, que recibe como nombre maremoto, movimiento de masas de tierra debajo de las aguas marinas, pues ese movimiento provoca unas ondas, una energía que fluye hacia afuera y al contacto con el agua de las masas marinas las eleva y provoca los tsunamis, que son las grandes olas que ustedes han podido ver de repente en televisión, porque han ocurrido en otros lugares y son altamente peligrosas. Muy bien, ahora, vamos a ver lo que pasa con lo que el hombre comete, los desastres producidos por el hombre. Los incendios. Hace poco, el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Por verano, se estaban difundiendo mucho las noticias de muchos incendios en todas partes del mundo, sobre todo en Australia, en casi todo el continente, todo el contorno del continente australiano, que es un continente grande, y este continente todavía no es un continente muy descubierto, tiene muchísima vegetación, hay pocos poblados, no vive mucha gente allí, pero pareciera que allí en ese lugar se han ido instalando ciertas maquinarias, cierta tecnología que había provocado que con la radiación del sol de la estación de verano,
pues provoque el aumento de la temperatura, y esto a su vez en la naturaleza provocara pues los fuegos que provocan los incendios. No solamente ocurrió ahí, también ha ocurrido aquí en nuestra América del Sur, en el caso de Brasil, en el caso de la selva de Bolivia, porque Bolivia tiene selva, en el caso de nuestro país de Perú y Paraguay. Disculpe. Esa zona, entre estos países que tienen selva, pues prácticamente han sido también llevadas, se dice, se está investigando todavía, pero por ahí están encaminadas las investigaciones, han sido provocadas por el hombre por su deseo de ganar tierras a la vegetación natural para usarlas para el cultivo o para usarlas también para otro tipo de actividades como crear ciudades, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas son provocadas por el hombre, no están a veces dirigidas y se salen de control. Los derrames. Los derrames, estamos hablando de las situaciones donde yo les mostré en la clase anterior una imagen donde teníamos un conducto, un canal que partiendo de la selva llevaba petróleo hacia la costa. Imagínense, cruzaba toda la selva, la sierra, llegaba a la costa, y en la costa llegaba a Talara. Talara es una provincia en Piura, es una provincia donde se ha instalado una gran refinería de petróleo. Y entonces ese canal, justamente ese conducto lleva el petróleo a través del conducto, como una gran manguera, lleva el petróleo hasta esta refinería, y allí es donde se procesa este petróleo y se sacan pues sus derivados, ¿no? La gasolina, el gas, entre otros más, gasolina para transporte y movilidades, también como para los aviones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con este canal? Por los años, y al no ser cuidado, pues ustedes vieron en esa imagen que les presenté cómo es que se iban rompiendo, se iban carcomiendo las zonas de este canal y se iban abriendo de tal manera que el petróleo empezaba a salir y a mezclarse con el agua de los ríos, contaminando los ríos, ¿verdad? Matando toda la diversidad biológica que había en esos ríos y en sus alrededores. Los relaves. ¿Qué son los relaves? Los relaves son aquellos residuos que tienen que ver más que nada con la minería. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un problema latente con el Valle de Tambo en relación a la minería. No quieren que haya minería por la situación misma de los relaves, porque no saben dónde va a terminar esos relaves, porque esta zona, donde está el Valle de Tambo, no es una zona de tierras fuertes, una roca como somos nosotros aquí en Mollendo, sino que tienen zonas donde el subsuelo rápidamente va a asumir esos relaves que pueden ser líquidos, ¿no? Y esto va a contaminar las aguas del subsuelo y también puede llegar a provocar situaciones altamente contaminantes en el río Tambo. Bien, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, manejarlas seriamente, y el gobierno tiene mucho que ver para que esto sea bien controlado. Y por último, las guerras. Aunque no parezca, las guerras, el mundo ha tenido muchísimas guerras pequeñas, entre pueblos, guerras grandes a nivel mundial, 2 guerras mundiales, y esto también pues provoca desastre en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente destruye la vida de otros seres humanos, destruye sociedades, destruye comunidades, sino que también destruye los ambientes donde se desarrollan estas guerras. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, casi en toda la Alemania, pues las tierras de cultivo quedaron totalmente inservibles para la agricultura. No tenían qué comer, tenían que esperar que haya pasado muchísimos años para poder recuperarse esas tierras otra vez para el cultivo. Como pueden ver, nada de lo que el hombre pueda provocar por ambición, sin control, puede terminar bien. Entonces, como recomendación, queridos